Uniéndose al fascinante mundo de la Biblia, donde los personajes históricos trascienden el tiempo y hacen eco de lecciones eternas, se encuentra Roboam, un nombre que resuena con los desafíos del liderazgo y las consecuencias de las decisiones. Imagínense, por un momento, en la piel de este joven rey, heredero de un gran legado, pero también bajo la sombra de expectativas aplastantes. Roboam, hijo de Salomón, es más que una figura histórica, personifica las luchas entre la sabiduría y la imprudencia, entre la unidad y la división. En su viaje nos encontramos con la historia de un rey que perdió más de un reino, perdió la unidad de Israel. Pero en medio de sus fracasos, hay lecciones cruciales que aprender. Esta es la historia de un líder que enfrentó las profundidades de la división y que nos enseña acerca de la verdadera sabiduría que trasciende los tiempos. Prepárate para descubrir la saga de Roboam y las preciosas lecciones que nos trae hoy. En el apogeo de la grandeza de Israel, comenzó un nuevo capítulo tras la partida del legendario rey Salomón, un monarca venerado por su sabiduría y prosperidad. Había llegado el momento de que su hijo Roboam asumiera el trono de un reino que se extendía desde las orillas del río Eufrates hasta los extremos del desierto del Sinaí. Roboam creció en los salones del palacio, rodeado de la opulencia y el esplendor de una corte que rivalizaba con las más magníficas del mundo antiguo. Pero, a pesar de la herencia de riqueza y poder, Roboam también llevaba consigo la responsabilidad de mantener la unidad y estabilidad de un reino construido con tanto esfuerzo por su padre. En el momento en que el cetro pasó a sus manos, el peso de la corona se sintió abrumador. Roboam contempló el trono con humildad y aprensión, consciente de los desafíos que le esperaban. La imponente sombra de Salomón se cernía sobre él, recordándole constantemente las expectativas y los estándares que debía alcanzar. Pero Roboam no estaba solo. A su alrededor, asesores sabios y experimentados ofrecieron sus ideas y orientación, buscando garantizar una transición de poder fluida y exitosa. Entre ellos se encontraban los ancianos, hombres venerables cuya sabiduría fue forjada por el tiempo, y los jóvenes, representantes de una nueva generación deseosa de demostrar su capacidad y audacia. Sin embargo, incluso con toda la orientación disponible, el corazón de Roboam estaba inquieto. Sabía que el futuro de Israel dependía de sus decisiones y acciones. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, como un manto que no podía quitarse. Entonces, ante el trono de Salomón, con el recuerdo de su padre resonando en su mente, Roboam se preparó para el desafío que le esperaba. Porque no solo era heredero de un legado glorioso, sino también guardián del destino de un pueblo elegido por Dios. Cuando Roboam asumió el trono de Israel, una nube oscura comenzó a acumularse sobre el reino. Las tribus del norte, cansadas de las fuertes exigencias y excesivos tributos impuestos por el nuevo rey, comenzaron a murmurar de descontento. El eco de sus quejas resonó por valles y montañas, alimentándose del creciente descontento. Yareboam, un valiente siervo de Salomón, surgió como líder de estas tribus desafectas. Su nombre fue como un trueno que retumbó en las llanuras, reuniendo seguidores decididos a desafiar el poder centralizado en Jerusalén. Era un hombre de origen humilde, pero su valentía y liderazgo lo elevaron al papel de voz de los oprimidos. A los ojos de Yareboam, la injusticia reinó bajo el reinado de Roboam. Los elevados impuestos y las obligaciones de trabajo forzoso aplastaron al pueblo, mientras que los privilegios de la élite se mantuvieron intocables. Su voz, llena de pasión e indignación, resonó entre la multitud, encontrando eco en las mentes y los corazones de quienes sufrían bajo el yugo del nuevo rey. La división entre norte y sur se profundizaba cada día, como una grieta que se ensancha en los cimientos del reino. El descontento bullía en las calles de las ciudades del norte, mientras que en Jerusalén, en el palacio real resonaban los ansiosos susurros de los consejeros de Roboam. El rey se encontró ante un dilema monumental, ya que la unidad de Israel parecía a punto de colapsar bajo el peso de su propia autoridad. Así, mientras Roboam luchaba por mantener el control sobre su reino fragmentado, Yareboam se preparaba para liderar a las tribus del norte en un viaje hacia la independencia. Ante el creciente clamor del pueblo y la inminente amenaza de división del reino, Roboam enfrentó un dilema crucial. Consciente de que sus decisiones determinarían el destino de Israel, convocó a los asesores más experimentados y a los jóvenes más audaces a una reunión histórica en el gran salón del palacio.
Los ancianos, venerables y sabios, llevaban consigo años de experiencia y sabiduría acumulada. Sus voces resonaban con la calma y la consideración de quienes habían sido testigos de los altibajos de la historia de Israel. Le recordaron a Roboam las virtudes de la compasión y la moderación, advirtiéndole de las consecuencias catastróficas de una respuesta impulsiva a la insatisfacción del pueblo. Por otra parte, los jóvenes, inflamados por la pasión y la audacia de la juventud, instaron a Roboam a hacer valer su autoridad con firmeza y determinación. Argumentaron que ceder a las demandas del pueblo sería visto como una debilidad, socavando así la base misma del poder real. Roboam escuchó atentamente las voces conflictivas que lo rodeaban, sopesando cada palabra con el peso de un rey agobiado por la responsabilidad. La decisión que tomaría en ese momento crítico no solo definiría su propio reinado, sino que también determinaría el destino de toda una nación. Con el peso de las expectativas sobre sus hombros y las voces contradictorias de sus asesores resonando en su mente, Roboam enfrentó la encrucijada más desafiante de su incipiente reinado. Los ancianos, con la sabiduría acumulada a lo largo de los años, lo instaron a adoptar un enfoque conciliador, mostrar compasión y escuchar las demandas del pueblo. Advirtieron sobre los peligros de una rigidez excesiva y le recordaron a Roboam que un rey sabio gobierna con justicia y misericordia. Por otro lado, los jóvenes consejeros, entusiasmados por la energía juvenil y deseosos de afirmar un poder real, pidieron una demostración de fuerza inquebrantable. Argumentaron que ceder a las demandas del pueblo sería visto como una debilidad, socavando la autoridad del trono e invitando a la rebelión. Para ellos, la postura del rey debería ser inflexible, marcada por una determinación inquebrantable. Entre estos consejos contradictorios, Roboam se sintió dividido. Cada palabra pesaba como una piedra en su corazón mientras reflexionaba sobre el camino a seguir. La presión era abrumadora, pero sabía que no podía permitirse el lujo de sucumbir a la indecisión. La decisión que tomaría moldearía no solo su propio destino, sino también el destino de todo el reino de Israel. Finalmente, después de largas horas de deliberación e introspección, Roboam se presentó ante sus consejeros y anunció su decisión. Con coraje y determinación, Roboam se preparó para afrontar el desafío que le esperaba, consciente de que el destino de su reino estaba en sus manos. Con la firmeza de un león y la determinación de un líder destinado a guiar a su pueblo, optó por seguir los consejos de los jóvenes consejeros. Decidió mantener una postura rígida ante las demandas de las tribus del norte, desafiando así la disidencia que se avecinaba. A medida que la noticia de la decisión de Roboam se difundió por las tierras de Israel, un murmullo de descontento se convirtió en un rugido de indignación. En las tierras del norte, las tribus se agitaban con fervor, encabezadas por la carismática figura de Jeroboam, un hombre que había surgido de las filas como un líder intrépido. Jeroboam, con sus ojos llameantes y su voz resonante, incitó al pueblo a la rebelión, llamándolos a levantarse contra el yugo opresivo del rey en Jerusalén. Su ardiente retórica resonó en valles y montañas, encontrando ecos en los corazones de aquellos que habían sufrido durante mucho tiempo bajo el peso de impuestos y demandas injustas. Como un rayo, la revuelta se extendió por el país y reunió a una multitud decidida a desafiar la autoridad del trono. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, marcharon juntos hacia el lejano horizonte, donde los aguardaba la promesa de libertad y autodeterminación. Mientras tanto, en Jerusalén, Roboam observaba con una mezcla de incredulidad e indignación cómo se acercaba la creciente tormenta. Su corazón estaba pesado por el peso de la traición y la deslealtad al contemplar las filas de sus súbditos volviéndose contra él. Pero incluso ante la amenaza inminente, Roboam se mantuvo firme en su decisión. Su determinación no flaqueó, porque creía que su autoridad como rey estaba divinamente ordenada y que cualquier desafío a su soberanía sería enfrentado con toda la fuerza de su poder real. Así, mientras las tribus del norte se preparaban para la batalla y Jeroboam conducía a su pueblo hacia la independencia, Israel se vio sumido en un periodo de agitación e incertidumbre. El destino del reino pendía como una espada sobre sus cabezas, mientras el conflicto entre el norte y el sur amenazaba con destrozar la nación. Era una época de desafíos y pruebas, una época en la que el futuro de Israel estaba a punto de decidirse en sangrientas batallas y amargas traiciones. Cuando la revuelta de Israel alcanzó su punto máximo, la unidad del reino quedó irremediablemente comprometida.
Las tribus del norte, lideradas por Yareboam, se negaron a reconocer la autoridad de Roboam, proclamaron su independencia y se separaron del reino de Judá y Benjamín. Fue una época de ruptura y división que repercutiría a través de los siglos como un punto de inflexión en la historia de Israel. Así se estableció el reino del norte, con Yareboam ascendiendo al trono como su primer rey. Las fronteras del reino se extendían desde las tierras fértiles de Dan hasta las áridas montañas de Galaad, abarcando las vastas llanuras de Samaria. Fue un reino nacido de la desilusión y el descontento, pero también de la esperanza de una vida mejor y más justa para el pueblo. Mientras tanto, el reino del sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín, permaneció leal a Roboam y se mantuvo firme en su lealtad al trono de David. Jerusalén, la ciudad santa, se convirtió en el corazón del reino, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la división y la discordia. Sin embargo, a pesar de la separación política, el vínculo espiritual entre las tribus de Israel siguió siendo inquebrantable. La fe en Dios y la promesa de una tierra prometida continuaron uniendo al pueblo, incluso cuando sus fronteras políticas los separaban. Fue un recordatorio de que, a pesar de las divisiones terrenales, eran un pueblo elegido, unido por vínculos que trascendían el tiempo y el espacio. Y así, mientras el reino del norte y el reino del sur siguieron caminos divergentes, la historia de Israel siguió desarrollándose, marcada por la lucha, la redención y la búsqueda incesante de la presencia de Dios. Porque aunque las naciones pudieran surgir y caer, la promesa hecha a Abraham y sus descendientes permaneció inquebrantable, guiándolos a través de las tormentas de la historia hacia el cumplimiento de su destino divinamente ordenado. Mientras las tribus del norte se separaron para formar el reino del norte bajo el liderazgo de Yareboam, las tribus de Judá y Benjamín permanecieron firmemente leales a Roboam, formando así el reino del sur. Esta lealtad inquebrantable fue un testimonio de la profunda conexión entre estas tribus y el reino del norte. Linaje del rey David, cuyo legado fue venerado como símbolo de unidad y estabilidad. Jerusalén, la ciudad sobre las colinas, se erigió como la capital del reino del sur, un faro de esperanza y resiliencia en medio de la tormenta de la división. Sus imponentes muros fueron testigos de los altibajos de la historia de Israel, desde los días gloriosos de Salomón hasta los tiempos tumultuosos de Roboam. Era un lugar de santidad y adoración, donde el templo del Señor se alzaba majestuoso como testimonio de la presencia divina entre el pueblo. A medida que el reino del norte avanzaba hacia la independencia, el reino del sur siguió siendo un ancla de estabilidad y tradición, manteniendo viva la llama del linaje de David y la promesa hecha a su antepasado Abraham. Sus tribus, unidas en su devoción al rey y a la tierra que Dios les había dado, afrontarían los desafíos venideros con valentía y determinación, confiando en la protección y providencia del Todopoderoso. A medida que el reino del norte y el reino del sur se establecieron como entidades separadas, las tensiones entre Roboam y Yareboam crecieron día a día. Donde antes había una sola nación, ahora había dos reinos rivales, cada uno de los cuales reclamaba su propia soberanía y legitimidad. Los enfrentamientos entre Roboam y Yareboam no se limitaron a palabras y decretos, pronto, la amenaza de un conflicto armado se cernía sobre el país. Las fronteras entre los reinos se han convertido en zonas de tensión, con patrullas y ejércitos dispuestos a responder a cualquier provocación. Se libraron batallas, aunque la sangre derramada fue siempre un sombrío recordatorio del alto costo de la disidencia. En campos de batalla polvorientos y traicioneros, los soldados de ambos bandos lucharon con valentía y determinación, cada uno defendiendo su causa con furia y devoción. Pero los enfrentamientos entre Roboam y Yareboam no se limitaron solo a los campos de batalla. En los pasillos de los palacios y las cortes reales se libraba una guerra política, con intrigas, traiciones y alianzas en constante cambio. Se intercambiaron palabras duras, se rompieron promesas y se revelaron secretos mientras los dos reyes luchaban por el control de los corazones y las mentes del pueblo de Israel. En medio de esta turbulencia, la vida de innumerables personas se vio afectada. Las familias estaban divididas, las tierras devastadas y los sueños de paz y prosperidad parecían cada vez más lejanos. Fue una época de incertidumbre y miedo, en la que el futuro de Israel pendía de un hilo, a la espera del resultado final de esta lucha por el poder. Y así, a medida que se desarrollaba el conflicto entre Roboam y Yareboam, el pueblo de Israel enfrentó una elección difícil,
ponerse del lado de su rey legítimo o seguir al líder rebelde del norte. A medida que aumentaban las tensiones entre Roboam y Jeroboam, los profetas alzaron sus voces para advertir contra las acciones de los reyes y la dirección que estaba tomando el reino. Hombres como Ahías de Silo y Semaías de Dios fueron mensajeros enviados por Dios para reprender a los gobernantes y advertir al pueblo sobre las consecuencias de sus decisiones. Con palabras de poder y autoridad, los profetas denunciaron la injusticia, la corrupción y la idolatría que se habían infiltrado en la tierra de Israel. Pidieron arrepentimiento y un cambio de corazón, advirtiendo que la ira divina caería sobre el pueblo si persistía en sus caminos impíos. Sus mensajes resonaron en los mercados, en los palacios y en los templos, resonando como un trueno en los corazones de los hombres. Pero a pesar de las advertencias de los profetas, muchos optaron por ignorar sus palabras, cegados por el poder, la codicia y la arrogancia. Roboam, en su posición de autoridad, enfrentó particularmente la ira de los profetas, quienes denunciaron sus políticas opresivas y su dureza de corazón. El mensaje de los profetas era claro: la injusticia no sería tolerada ante Dios, y vendrían consecuencias si el pueblo no se arrepentía y regresaba a los caminos del Señor. Sin embargo, a pesar de las advertencias, Roboam persistió en su proceder, cerró sus oídos a la voz de Dios y buscó solo su propia voluntad. Las consecuencias de sus acciones serían severas, como habían predicho los profetas, arrojando una sombra oscura sobre el reino y trayendo sufrimiento y desolación al pueblo de Israel. La influencia de Sisac, el poderoso rey de Egipto, arrojó una sombra oscura sobre el reino de Judá y el reinado de Roboam. Con su vasta riqueza y sus formidables ejércitos, Sisac era una fuerza temible, capaz de subyugar a naciones enteras con un simple movimiento de su mano. Cuando la noticia de su acercamiento se extendió por las tierras de Judá, el pueblo tembló de miedo, sabiendo que enfrentarse a Egipto era como desafiar a un león hambriento. Los muros de Jerusalén, que alguna vez parecieron impenetrables, ahora parecían frágiles ante la amenaza inminente. Roboam, ante la inminente invasión, tuvo que tomar una decisión difícil. Podría intentar resistir el avance abrumador del ejército egipcio, arriesgándose a la destrucción de su reino y la muerte de su pueblo. O podría optar por rendirse, sometiéndose a la voluntad del rey extranjero a cambio de misericordia y protección para su tierra. Con gran pesar, Roboam eligió lo último, reconociendo la superioridad de Egipto en poder y recursos. Abrió las puertas de Jerusalén a Sisac, permitiendo que el ejército invasor entrara en la ciudad sin derramar una gota de sangre. Mientras Sisac y sus soldados marchaban por las calles de Jerusalén, la sensación de desolación era palpable. Se profanaron templos, se saquearon tesoros y el pueblo quedó sometido bajo el yugo del conquistador extranjero. Fue un momento oscuro en la historia de Judá, marcado por la humillación y el sufrimiento del pueblo elegido de Dios. Pero a pesar de la devastación que trajo la invasión de Sisac, el pueblo de Judá no estaba completamente indefenso. En sus horas más oscuras, acudieron a Dios en busca de esperanza y redención, clamando por misericordia y guía en medio de la tormenta que los azotaba. Después de la agitación de su reinado y las consecuencias de sus decisiones, Roboam se encontró en momentos de profunda reflexión y arrepentimiento. Las decisiones que había tomado, las palabras que había pronunciado, ahora pesaban sobre sus hombros como una carga insoportable, sacando a la luz el peso de las consecuencias de sus acciones. En los momentos silenciosos de la noche, cuando cesaba el clamor de la ciudad y las estrellas salpicaban el cielo oscuro, Roboam buscaba refugio en la soledad de sus aposentos. Allí, ante el silencio sepulcral, se enfrentó a sí mismo, reviviendo cada momento de su turbulento reinado y las decisiones que lo habían llevado al borde del abismo. Recordó las advertencias de los profetas, las palabras de sus sabios consejeros y los gritos del pueblo que gobernaba. Recordó las batallas perdidas, las alianzas rotas y las vidas que habían sido sacrificadas en el altar de su propia ambición. Y en medio de estos dolorosos recuerdos, Roboam se encontró confrontado con la cruda verdad de sus propios fracasos y debilidades. Reconoció que se había equivocado, que sus decisiones habían causado dolor y sufrimiento a aquellos a quienes había jurado proteger y gobernar con justicia. Pero incluso ante el arrepentimiento tardío, Roboam encontró consuelo en la promesa de la misericordia de Dios. Sabía que aunque sus elecciones hubieran podido tener consecuencias terribles, el amor del Señor era infinito, capaz de perdonar incluso los pecados más graves. Entonces, con el corazón apesadumbrado y los ojos vueltos al cielo,
Roboam se arrodilló en humilde súplica, buscando el perdón del Altísimo. Prometió perseguir la rectitud y la justicia en los días que le quedaban, comprometiéndose a honrar a Dios en todo lo que hiciera y a seguir los caminos de la sabiduría y la verdad. Y mientras lágrimas de arrepentimiento corrían por su rostro, Roboam encontró paz al saber que, aunque sus decisiones pudieran haber sido defectuosas, el amor y la gracia de Dios eran eternos y le ofrecían una nueva oportunidad de redención y renovación. El impacto histórico de la división del reino de Israel dejó una huella imborrable en la historia del pueblo de Dios. La separación del reino de Israel en dos, el reino del norte, también conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá, marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. Israel ya no era una nación unificada bajo el liderazgo de un solo rey, ahora estaba dividida, sus hijos peleaban entre sí y su tierra estaba desgarrada por la discordia y la división. Esta división no solo debilitó el poder político y militar de Israel, sino que también tuvo un profundo impacto en su identidad espiritual y religiosa. Con el establecimiento del Reino del Norte, liderado por Jeroboam, muchos de los antiguos ritos y tradiciones religiosas fueron abandonados en favor de una religión sincrética, mezclando elementos del culto al Dios verdadero con prácticas paganas e idólatras. Mientras tanto, en el Reino del Sur, el linaje de David continuó gobernando en Jerusalén, preservando la fe y la tradición de los antepasados. El templo del Señor se alzaba como símbolo de esperanza y adoración, en medio de la oscuridad de la división y la apostasía. Pero, a pesar de las diferencias políticas y religiosas que separaban al Reino del Norte del Reino del Sur, el pueblo de Israel siguió unido por lazos espirituales y culturales que trascendían las fronteras terrenales. Mirando hacia atrás, el reinado de Roboam ofrece un rico tapiz de fortalezas y debilidades, una lección valiosa no solo para los líderes de su época sino también para los líderes de todas las épocas. Entre las fortalezas de Roboam estaba su herencia. Como hijo de Salomón y nieto del sabio rey David, Roboam nació en un linaje de reyes, rodeado de un aura de autoridad y sabiduría. Heredó no solo el trono de su padre, sino también la responsabilidad de gobernar con justicia y rectitud, siguiendo los caminos del Señor. Además, Roboam demostró coraje y determinación frente a la adversidad. Enfrentó formidables desafíos durante su reinado, incluida la revuelta de las tribus del norte y la invasión del poderoso rey egipcio Sisac. A pesar de las dificultades, se mantuvo firme en su posición, buscando proteger su reino y su pueblo a cualquier precio. Sin embargo, el reinado de Roboam también estuvo marcado por sus debilidades. Su falta de discernimiento y su propensión a la arrogancia lo llevaron a tomar decisiones apresuradas y divisivas, que finalmente exacerbaron las tensiones dentro del reino y llevaron a la división de Israel. Su negativa a escuchar los consejos de aquellos más experimentados y sabios resultó en conflictos y sufrimiento innecesarios para su pueblo. Por lo tanto, el reinado de Roboam sirve como un poderoso recordatorio para los líderes de todas las épocas sobre la importancia de la humildad, la sabiduría y la compasión en el ejercicio del poder. Nos recuerda que un verdadero líder no es aquel que busca dominar a los demás, sino aquel que les sirve con amor e integridad, buscando el bienestar de todos los que están bajo su autoridad. La posteridad de Roboam, aunque marcada por sus controversias y desafíos, también dejó un legado duradero en la historia de Israel. Después del turbulento reinado de Roboam, su nombre sería recordado no solo por las dificultades que enfrentó, sino también por los logros de sus descendientes. Roboam tuvo varios hijos, cada uno dejando su propia huella en la historia del reino de Judá. Su primogénito, Mejale, fue un gobernante justo y sabio cuyo reinado estuvo marcado por la prosperidad y la paz. Buscó los caminos del Señor, siguiendo las enseñanzas de su abuelo, el sabio rey Salomón, y guiando a su pueblo con sabiduría y compasión. Otro hijo de Roboam, Abías, se distinguió como un hábil líder militar, liderando el ejército de Judá en batallas contra enemigos que amenazaban la seguridad del reino. Su coraje y determinación inspiraron al pueblo y garantizaron la seguridad de las fronteras de Judá durante su reinado. Además de los hijos de Roboam, su posteridad incluyó un linaje de líderes, sacerdotes y profetas que dejaron su huella en la historia de Israel. Desde los días de Roboam hasta tiempos posteriores, su familia continuó desempeñando un papel importante en la vida política y espiritual de la nación, guiando al pueblo de Judá a través de los altibajos de la historia. El legado de Roboam es un ejemplo vívido de cómo la sabiduría o la falta de ella puede moldear el destino de un pueblo y dejar una marca indeleble en la historia. Como líder de Israel, Roboam enfrentó desafíos monumentales y tomó decisiones que resonaron a través de generaciones.
Su reinado estuvo marcado por triunfos y tribulaciones, altibajos que ofrecen una visión fascinante de la naturaleza del poder y el liderazgo. Uno de los aspectos más sorprendentes del legado de Roboam es su capacidad para aprender de sus errores. Aunque sus decisiones pueden haber conducido a la división de Israel y al sufrimiento de su pueblo, Roboam no se resignó a la desesperación. En cambio, buscó redimirse buscando la guía de Dios y comprometiéndose a seguir los caminos de la justicia y la rectitud. Además, el legado de Roboam sirve como un poderoso recordatorio para los líderes de todas las épocas sobre la importancia de la humildad y la sabiduría en el ejercicio del poder. Entonces, mientras la historia de Roboam continúa resonando, su legado sigue vivo e inspira a líderes de todas las naciones a aprender de sus errores y buscar la sabiduría y la guía de Dios en todas las cosas. Porque, en última instancia, es la calidad de su carácter y la profundidad de su compromiso con el bien común lo que determinará su verdadero legado en la historia.